Gracias, María. Y buenas noches a todas y todos, amigas, amigos, compañeros. Y me toca una tarea difícil porque estas preguntas que María acaba de dirigirnos son realmente duras para responder en el tiempo breve que tenemos para hacerlo en esta mesa. Entonces, claro, yo voy a hacer algo que es que cuando no sé bien qué decir, digo lo que se me ocurre. Es decir, cuando no sé cómo responder a las preguntas que se me hacen, entonces hablo de cualquier otra cosa. Entonces, siguiendo esa pauta, lo que yo voy a relatar muy brevemente es cuál fue mi participación en esta construcción histórica que es la construcción de la medicina social. Y esta construcción entonces empieza para mí, no aquí en Argentina, mi país, sino en Venezuela. Un país que para mí es mi segunda patria, como por otra parte son todas las naciones latinoamericanas. Yo digo siempre, como decimos los venezolanos, o como decimos los brasileños, o como decimos los chilenos, y me identifico con cada uno de los países de América Latina. Entonces, en esta segunda patria que es Venezuela, comienza mi historia como saludista, o sanitarista, o médico social, o no sé, alguna de estas denominaciones que este campo de conocimiento y de práctica tiene para todos nosotros. Y esto ocurrió a partir del año 1961. Caramba, llevo 36 años en este negocio. Año en que comencé a estudiar en CENDES, el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, que había sido creado en ese mismo año, en enero de 1961 se creó el CENDES. Estaba dirigido por un chileno, que era Jorge Ahumada, y contaba con la colaboración de un venezolano ya fallecido, un querido amigo, José Agustín Silva Michelena, y el equipo que conducía esto tenía otras dos personas que eran peruanos, el sociólogo Julio Kotler y el arquitecto Eduardo Neira. Bajo la conducción de ellos, pero especialmente bajo la dirección de Jorge Ahumada, yo comencé a estudiar en un curso que trataba de formar gente, capacitar gente para intervenir en los procesos de desarrollo que esa década impulsó en América Latina. Y en este trabajo, en este estudio que hicimos durante más de 2 años, Jorge Ahumada me hizo una propuesta. Me dijo, quiero que te dediques a estudiar problemas de la planificación de la salud. ¿Por qué me eligió a mí? No conocía nada de salud, yo no había hecho estudios sobre salud, yo era médico. Los médicos no saben de salud, saben de enfermedad, si es que algo saben. Entonces, ¿por qué me eligió a mí? Bueno, por una razón muy sencilla. Era el único que tenía algo que ver con salud en todo el curso, porque era médico. Y entonces me hizo este encargo. ¿Y por qué el encargo? Porque había una preocupación muy grande en ese momento acerca de un tema que ocupó un lugar central durante esa década y la siguiente, diría, y que ya venía preocupando muchísimo a los que habían trabajado en los temas de planificación, en el estudio de los problemas del desarrollo, sobre todo a partir de 2 grandes instituciones internacionales
que fueron la CEPAL y el ILPES, la Comisión Económica para América Latina, y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Y el ILPES, que fue creado con el propósito sobre todo de introducir los problemas sociales, tuvo que desarrollar alguna pelea, alguna lucha para incluir esto de lo I-social. Repito, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Lo I-social es un agregado. Lo importante era la planificación económica. Y la opinión que se tenía en ese momento de lo I-social era que, bueno, para aquellos que lo miraban con simpatía, decía, bueno, lo I-social es eso de la vivienda, el empleo, la salud, la educación, algo que no tiene que ver estrictamente con procesos económicos, es decir, en aquellas cosas en las que se gana dinero. De manera que la idea esta de lo I-social ocasionó algunas peleas. Claro, en otras visiones un poco menos generosas, el I-social tenía otra definición, tanto que llevó a algún presidente de algún país latinoamericano a decir que la cuestión social era una cuestión de la policía. De modo que estábamos frente a un problema bastante difícil cuando se nos proponía introducir el tema de la planificación en este terreno de lo social. En nuestro caso, específicamente, en el terreno de la salud. Debo confesar que fui un buen alumno. Tenía buenas notas, estaba bien considerado y hice un buen trabajo con este tema de introducir la planificación en un terreno en el que hasta ese momento no habían ocurrido grandes novedades, digamos así, o por lo menos no con la solidez que se pretendía. ¿Y por qué se pretendía solidez? Porque había un problema muy central que a partir de ese momento no nos ha abandonado nunca. Bueno, ustedes recordarán que por aquella época hubo una reunión que se hizo acá enfrente, en Punta del Este, y que desencadenó un proceso que fue muy importante para los países de América Latina. Se llamó la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso generó entonces uno de los muchos, a lo largo de la historia, instituciones de penetración imperialista en América Latina a partir de los Estados Unidos. Pero tenía algunos elementos importantes en el sentido de que se plantearon algunas temáticas novedosas. Por ejemplo, fue la primera vez que desde los bancos internacionales, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial, y un banco que se creó en ese momento, que fue el Banco Interamericano de Desarrollo, se disponía de cantidades bastante considerables de dinero para producir desarrollo en América Latina. Y claro, el inconveniente y la ventaja para nosotros, y ahora voy a decir por qué, fue que la contrapartida de los préstamos que los bancos iban a otorgar a los países de América Latina era que tenían que hacer planes, que las medidas que se iban a tomar tenían que ser planificadas. Y el problema era que, por lo menos en el caso de la salud, nadie sabía cómo hacer planes, por lo menos en la formalidad de los planes. Y esta es la razón por la cual tuvimos éxito en el desarrollo de la planificación. Yo trabajé entonces junto con un grupo en que había algún argentino perdido por ahí, un par de chilenos, en realidad 3 chilenos, y un venezolano, que fue el equipo que formuló
formuló entonces un método de planificación. Escribimos un método de planificación. Método de planificación que se llamó a partir de ese momento, por las instituciones que habían intervenido en el apoyo para su formulación, método CENDES OPS. CENDES es la institución donde nosotros trabajábamos, que Ahumada dirigía, donde yo participaba, y OPS porque fue la OPS, la Benemérita OPS, la que financió en ese momento el proyecto. Trabajamos arduamente muchos meses y terminamos entonces con un método de planificación que entregamos a OPS y que comenzamos inmediatamente a utilizar para tratar de formular planes de salud. El primer plan de salud que hicimos con ese método se hizo en el estado de Aragua, en Venezuela, en el año 1962, y la publicación que salió de estos estudios y estas prácticas se hizo en 1965, una publicación que lleva el número 111 de la colección que se llama Publicaciones Científicas de la OPS. Muy bien, esta fue entonces una parte de la intervención, la parte, diría, que yo podría mencionar como tal vez avance o logro. Ahora viene la historia triste. No se vayan a poner a llorar, por favor, porque la cuestión es grave. A partir de ese momento, se creó una institución en Santiago de Chile, que fue el Centro Panamericano de Planificación de Salud. Y a partir de ahí se comenzó un trabajo de enseñanza, investigación y asesoría. El centro estaba dirigido durante buena parte de su funcionamiento por un peruano que fue David Tejada Rivero, y tenía dos jefes de las divisiones de adiestramiento y de investigación. El jefe de la división de adiestramiento era Carlyle Guerra de Macedo, posteriormente fue director de OPS. David Tejada, que fue el director, fue posteriormente subdirector de la Organización Mundial de la Salud, y yo que me dedico a dar cursitos en algunas escuelas, y que era el director de investigaciones. Lo que tengo que contar es una historia triste por lo siguiente, porque a partir de ese momento y a partir de los planes que se hicieron en prácticamente todos los países de América Latina, y a partir de la docencia que se hizo incorporando el método CENDES OPS en prácticamente todas las escuelas de salud pública del continente, se desarrolló una actividad, esta de la formulación de planes, que se hicieron muchísimos, y ahora viene la lágrima. Todos los planes fracasaron. Y es por esa razón que yo digo que soy un experto internacional en fracasos. Conozco todas las formas de fracasar de distintas maneras, en distintos ámbitos. ¿Cuál es el logro? El logro fue, dijo una vez Ricardo Chivotti, que estos procesos consiguieron destapar la olla podrida de lo que era América Latina. Quitaron, digamos, la tapa de esta olla podrida, y pudimos entonces ver con cierta claridad qué es lo que había dentro de esto. Y estos fracasos de la planificación hicieron que no consiguiéramos transformar ni la salud ni la economía de nuestros países, aunque se hicieron ciertas cosas que ocasionaron durante algún tiempo un cierto grado de bienestar, posiblemente como consecuencia y a la cola de lo que estaba ocurriendo en el mundo, que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial gozó de un periodo ininterrumpido de 25 años, de una tasa de crecimiento anual de 5% anual acumulativo en el mundo. Claro que no todos los países en la misma forma. Para
que conocen lo que significa una tasa de crecimiento del 5% durante 25 años, esto fue un éxito fenomenal. No se debió a la planificación, no se debió a la planificación. Las consecuencias que tuvo esto en la década siguiente, la década del 80, es lo que se conoce como la década perdida. El endeudamiento que los países comenzaron en aquel momento en que había excedentes financieros considerables, llevó por una parte a este auge económico, pero por otra parte a la creación de esto que se llamó en su momento una burbuja financiera, que al explotar dejó al descubierto la gravedad de la situación que nuestros países atravesaban. Y como creo que ya hablé demasiado, tal vez habría que referirse a dos puntos adicionales. Uno sería el de los problemas y el otro sería de las perspectivas actuales. Yo no soy muy partidario de hacer futurología, no me gusta adivinar perspectivas porque creo que los interrogantes son demasiado grandes, hay demasiada incertidumbre como para poder decir con algún grado de precisión hacia dónde vamos. Pero voy a tratar de ser audaz. En cuanto a los problemas, son tan claros y evidentes, están tan puestos sobre la mesa, si este Congreso ha hablado tanto de ellos, que creo que es innecesario decir cuáles son los problemas. Se los voy a citar una cifra, para no irme sin ninguna, que me gusta citar porque es muy demostrativa de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. La cifra es una cifra provista por el Banco Mundial, que dice que hay en este momento 358 individuos en el mundo que manejan el mismo capital que los 2.300 millones de personas más pobres del mundo. Yo creo que es innecesario abundar en descripción de lo que esto puede significar. Y el otro problema que quiero mencionar es un problema que es en parte consecuencia de esto, que es los problemas de desempleo que todos nuestros países conocen suficientemente, y algunos conocemos también por experiencia personal. Y este problema del desempleo era uno de los problemas que nosotros veíamos cuando yo estudiaba por allá, por el CENDES, y que tenía una respuesta muy clara. Hay que aumentar la inversión, porque aumentando la inversión aumenta el nivel de empleo y en consecuencia disminuye el desempleo y con eso se solucionan los problemas. Y por eso es que todas las cuestiones que nosotros enfrentamos se resolvían con crecimiento. Crecimiento quería decir mayor inversión y en consecuencia disminución del desempleo. Tengo otra triste noticia, hoy estoy un poco triste, pero tengo otra triste noticia que darles. En este momento, y dadas las modificaciones tecnológicas que están ocurriendo, el aumento de la inversión produce más desempleo. Y en consecuencia, aquella solución mágica, esa que nos están proponiendo, bueno, a nosotros, nuestros mandantes, a los compañeros latinoamericanos supongo que también, no resuelve los problemas. Yo creo que hacia donde vamos o hacia donde deberíamos ir es a fortalecer fuertemente los lazos, nuestros lazos de solidaridad. Y esto es una cosa que tiene que estar presente para nosotros en una forma permanente. Hoy, en una presentación de un libro que hicimos al mediodía, un compañero del sindicato gráfico me regaló un banderín que tiene una hermosa imagen diseñada por Ricardo Carpani, un pintor argentino, para quienes no lo conocen, con una leyenda que dice: solo el pueblo salvará al pueblo.